Sean bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión vamos a platicar de bioética y adicción, unos temas que creo fundamentales conocer a día de hoy. En esta ocasión nos acompañan Valeria Lip, Adán Manuel, Jorge Alberto, González Kevin, Jesús Leonardo y un compañero, Ángel Gabriel. Primeramente, vamos a ver este apartado, que es el índice. Vamos a tratar los temas que son introducción, ciertos conceptos básicos y algunos datos epidemiológicos. Principios bioéticos aplicados a las adicciones. De ahí nos vamos a pasar con el derecho a la salud y adicciones. Después vamos a entrar de lleno con los códigos, como lo es el de ética médica y responsabilidad profesional, así como también el Código Civil y Penal del Estado de Jalisco, medios de resolución de controversias y algunas implicaciones bioéticas actuales con sus conclusiones. Pues bien, comencemos con la introducción. Primeramente vamos a ver que la bioética es una disciplina que analiza aspectos éticos derivados de la atención a la salud, investiga biomédica y políticas sanitarias. ¿Cuáles son los objetivos principales? Pues es proteger en todo momento la dignidad humana, derechos fundamentales y un bienestar de las personas. Después, hablando de la adicción, esta se define como un trastorno crónico caracterizado por dependencia física y o psicológico de alguna sustancia o conducta, puede ser el caso, con pérdida de control de la acción. ¿Y qué decir esto? Ya de forma en automático casi siempre van a estar buscando cómo llegar a realizar estas acciones. Según la OMS, es una enfermedad prevenible y tratable. Puede generar tolerancia y síndrome de abstinencia, al igual que también afecta la salud física, mental y social. Es por eso que son cosas súper importantes para tratar de en día de hoy. Datos epidemiológicos. Según el ENCODAT del 2025, el tabaco refleja un 21.5% de población de 12 a 65 años que consumen actualmente, cerca de 18.4 millones de personas. Por parte del alcohol, el 35.6% reportó consumo excesivo en el último mes. Drogas ilegales, que mínimamente alguna vez en la vida reportaron el 10.3% de la población. Marihuana, un 8.6%, la droga ilegal de mayor consumo. Y por último, la cocaína, que reflejó el 3.5%. Si se dan cuenta, estos datos son alarmantes hoy en día y es necesario buscar no una solución, sino más que esto, entender el trasfondo. Es decir, nosotros, con la formación que tenemos de médicos, nuestro objetivo no es simplemente dar un medicamento, por ejemplo, por poner un caso, dar un medicamento para aliviar un síntoma, o sea, un dolor que presenta un paciente. No, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es entender el trasfondo y con esto ayudar a liberar de la enfermedad. ¿Para qué? Para no mantener a un paciente, en este caso, todo el tiempo bajo un consumo de un medicamento para liberarle de esta enfermedad que tiene. Debemos de hacer lo mismo con esta parte. ¿Por qué? Porque no, si bien sabemos es una enfermedad, no es otra cosa. Entonces, debemos entender y analizar por qué es que se refleja esta enfermedad y así tratarla. Sin más, continuemos. Bueno, como ya lo hablábamos un poco, la bioética es una disciplina que analiza los problemas éticos relacionados con la medicina, la investigación científica y los avances tecnológicos en salud. Su objetivo principal es ayudar a tomar decisiones responsables que respeten la dignidad y los derechos de las personas. Dentro de la bioética existen varios principios fundamentales que sirven como guía para el personal de salud. Uno de ellos es la autonomía. La autonomía significa reconocer el derecho que tiene cada paciente para decidir sobre su propio cuerpo y tratamiento. Esto implica que las personas deben recibir información clara y suficiente para poder tomar decisiones libres e informadas. Otro principio es la beneficencia. Este principio establece que el profesional de la salud debe actuar buscando siempre el mayor beneficio para el paciente, es decir, procurar mejorar su salud, aliviar el sufrimiento y proteger su bienestar. También se encuentra la no maleficencia.
Este principio se resume en la idea de no causar daño, por ejemplo, evitar tratamientos innecesarios o procedimientos que puedan perjudicar más al paciente. Por otra parte, el principio de justicia busca que todas las personas tengan acceso equitativo a los servicios de salud, sin importar su condición económica, social, género o antecedentes personales. Además, existen otros principios importantes como la dignidad humana, que reconoce el valor inherente de cada persona, la vulnerabilidad, que toma en cuenta que algunos pacientes requieren mayor protección, y la proporcionalidad terapéutica, que busca equilibrar los beneficios y riesgos de cada intervención médica. Todos estos principios ayudan a tomar decisiones más éticas y humanas dentro del área de la salud. Uno de los dilemas más complejos dentro de la bioética es decidir cuándo debe respetarse completamente la autonomía del paciente y cuándo es necesario intervenir para protegerlo. En muchas ocasiones, los pacientes pueden tomar decisiones libres y conscientes sobre su tratamiento. Sin embargo, existen situaciones donde la capacidad de juicio puede verse afectada. Esto ocurre frecuentemente en personas con adicciones. Por ejemplo, durante una intoxicación aguda por alcohol o por drogas, el paciente puede perder parcialmente la capacidad para comprender riesgos o consecuencias. También puede suceder en casos de dependencia severa o alteraciones psiquiátricas asociadas. En estos escenarios, el personal médico debe realizar una evaluación clínica individual para determinar si el paciente realmente tiene la capacidad de decidir. Aquí entran en conflicto dos principios importantes. Por un lado, la autonomía del paciente y por otro lado, la beneficencia y la no maleficencia. La beneficencia obliga al personal de salud a actuar buscando el bienestar del paciente, mientras que la no maleficencia busca evitar daños mayores. Por esta razón, en algunos casos puede justificarse una intervención médica incluso cuando el paciente inicialmente la rechaza, como sucede con una hospitalización protectora. El objetivo no es castigar ni limitar derechos injustificadamente, sino prevenir daños graves, proteger la vida y estabilizar al paciente. Por eso las decisiones bioéticas siempre deben analizarse cuidadosamente, considerando riesgos, beneficios y sobre todo derechos humanos. Las personas con trastornos por consumo de sustancias frecuentemente enfrentan estigmatización social. El estigma ocurre cuando la sociedad genera prejuicios o etiquetas negativas hacia ciertos grupos de personas. En el caso de los pacientes con adicciones, muchas veces son vistos como irresponsables o incluso como peligrosos. Esto provoca discriminación y dificulta que reciban atención médica adecuada. Además, algunos pacientes evitan buscar ayuda por miedo a ser juzgados, lo cual puede empeorar aún más su condición física y mental. Desde el punto de vista bioético, esto representa un problema importante relacionado con el principio de justicia. El principio de justicia establece que todas las personas deben tener acceso equitativo a servicios de salud de calidad, sin discriminación y respetando sus derechos humanos. También es importante reconocer que las adicciones son un problema de salud y no solamente una cuestión de voluntad. Por ello, la atención médica debe incluir apoyo psicológico, psiquiátrico y social, integrando la salud mental dentro de la atención integral del paciente. Como futuros profesionales de la salud, es fundamental brindar atención con empatía, respeto y sin prejuicios. De esta manera, se favorece una atención más humana y ética. Dentro de la práctica clínica existen múltiples conflictos bioéticos relacionados con pacientes que presentan adicciones. Uno de los más frecuentes es el rechazo al tratamiento. Algunos pacientes no aceptan hospitalización, medicamentos o rehabilitación, incluso cuando existe riesgo para su salud. Otro conflicto importante es el internamiento involuntario. Ese tipo de medidas generan debate porque pueden limitar temporalmente la libertad del paciente. Sin embargo, en ciertas circunstancias puede justificarse para proteger su integridad física o incluso la de otras personas. También existen problemas relacionados con la confidencialidad familiar. Por ejemplo, decidir qué información puede compartirse con los familiares y cuál debe mantenerse privada. Además, pueden presentarse recaídas repetidas, lo que genera frustración tanto en el paciente como en el personal médico y la familia. Otros escenarios incluyen pacientes judicializados
consumo de sustancias durante el embarazo o solicitudes de alta voluntaria. Todos estos casos requieren un análisis ético, legal y clínico individualizado, ya que no existe una única solución correcta para todos los pacientes. En este caso clínico, se presenta un paciente masculino de 28 años con dependencia al alcohol. El paciente llega en estado de intoxicación aguda. Además, presenta conducta agresiva y rechazo a la hospitalización. Durante la valoración médica se identifica el riesgo de daño tanto para sí mismo como para otras personas. Debido a esta situación, la familia solicita el internamiento del paciente. Este caso representa un conflicto bioético importante, porque existe una confrontación entre la autonomía del paciente y la necesidad de proteger su salud y su seguridad. También se debe considerar factores como el estado mental del paciente, su capacidad de juicio y el riesgo inmediato que presenta. Por ello, las decisiones médicas deben tomarse cuidadosamente y con fundamento ético. Desde el punto de vista bioético, lo primero que debe analizarse es la autonomía del paciente. En este caso, la intoxicación aguda puede comprometer su capacidad para tomar decisiones racionales. Además, existe un riesgo vital importante debido a la conducta agresiva y al posible daño hacia sí mismo o terceros. Por esta razón, el principio de beneficencia adquiere mayor prioridad, ya que el personal médico tiene la obligación de actuar buscando proteger la vida y la salud del paciente. En este contexto, el internamiento involuntario podría justificarse temporalmente, siempre que exista una evaluación clínica adecuada y fundamentos médicos claros. También es indispensable realizar valoración psiquiátrica y documentar detalladamente todo el proceso clínico. Sin embargo, incluso cuando se toman medidas restrictivas, el paciente debe seguir siendo tratado con respeto y dignidad. La bioética no busca únicamente resolver problemas médicos, también busca proteger los derechos humanos y mantener una atención centrada en la persona. Por ello, las decisiones clínicas deben equilibrar la protección del paciente con el respeto a su autonomía. Para entrar en tema de lo que es el derecho a la salud y las adicciones, pues bueno, tenemos el artículo 4 de la Constitución pues, de nuestro país, la cual pues bueno, nos menciona que toda persona tiene este derecho a la protección pues en el área de la salud, ¿no? La cual pues bueno, es la que prácticamente va a definir las bases y las modalidades que se deben de tener dentro de los servicios de salud, ¿ok? Y bueno, dentro del artículo 1 constitucional se menciona que se prohíbe pues prácticamente total forma de discriminación ante pues bueno la dignidad humana, ¿ok? Es importante ya que bueno estas personas que regularmente pues consumen diferentes sustancias pues bueno, se les ve bastante mal dentro de la sociedad. Entonces, pues bueno, que conozcan que están pues protegidas por este artículo, ¿no? Además de que bueno, también dentro del mismo exige lo que es pues igualdad de acceso a pues prácticamente a cualquier entorno que brinde el servicio de salud y pues bueno, que sea de calidad. Además, pues bueno, dentro de los accesos a los tratamientos, pues siempre se piden pues diversos aspectos, ¿ok? O diversos puntos que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, pues aquí los tenemos, lo que es la disponibilidad, que sea accesible para todas las personas como tal, que respeten la dignidad humana, lo que mencionábamos en el punto anterior, y pues bueno, también pues que sean de calidad como tal. Desgraciadamente, pues en México no se toma en cuenta muchas veces, o no está tan regulado más bien, ya que pues bueno, dentro de regularmente lo que son estos centros que comúnmente los llamamos que anexan a la persona en un anexo, pues bueno, reciben tratos muy despectivos, ¿ok? Dentro de estas instituciones. Además, pues bueno, recordemos que es pues un tipo de trastorno, entonces muchas veces los síntomas que tienen al momento de dejar el consumo de drogas, pues muchas veces se minimizan a lo que siente la persona
y pues no recibe pues como tal un apoyo. Además de que muchas veces se les niega el servicio o tienen esta falta pues de confidencialidad, ¿no? Por dar un ejemplo, eh, si una persona se quiere anexar porque pues ya para eso es un problema, pues bueno, que la familia tal vez no sepa por el hecho de que lo pueda sacar de ahí en contra de la voluntad de él, ¿no? Es un ejemplo porque bueno, personal conocido varias personas que han pasado por eso y pues bueno, esto pues claramente viola los derechos. Bueno, para esto, para estar un poco más regularizado más bien, tenemos pues bueno estas obligaciones del Estado como tal, lo cual pues se supone que son los que están encargados de supervisar y de regular estos centros como tal, pero pues bien, hasta las noticias hemos visto que pues esto no se lleva a cabo desgraciadamente, además de que bueno, evitar lo que ya estábamos mencionando, esta violación de los derechos. Y pues bueno, en algunos casos también se han visto videos muy famosos, ¿no? Donde se priva a personas, pues, prácticamente ilegalmente de su libertad, eh, por el hecho tal vez de buena fe de ayudarlos, pero pues recordemos que esto pues es ilegal, ¿no? Y además de, bueno, diseñar nuevas políticas dentro de estas instituciones públicas para que pues bueno, mejoren los servicios. Además, pues bueno, si están este, prácticamente recibiendo un apoyo del gobierno, pues bueno, que se le dé el suficiente apoyo, porque muchas veces esas instituciones pues se mantienen solas, ¿no? Además, pues bueno, importante la capacitación de tu personal, pues si no, no vas a poder hacer una, pues, digamos, una correcta calidad de este servicio, no lo vas a tener. Y pues bueno, si no tienes a tu personal capacitado, pues vaya, ¿no? Ni siquiera vas a poder ayudar a la persona. Además, pues bueno, importante lo que es también que están obligados a hacer la evaluación de distintos programas, ¿no? Si tenemos algo en promoción, tal vez que hagan, tal vez nuevas estrategias dentro de estos centros, pues bueno, evaluarlas y ver que verdaderamente funcionen. Y pues bueno, así a grandes rasgos, pues estos programas públicos deben pues bueno contar con ciertas cosas, ¿no? Desde tan solo el hecho desde la prevención, tener un tratamiento residencial en dado caso si es necesario, un tratamiento ambulatorio y pues bueno, que se logre esta reinserción social de la persona como tal. Y también un punto muy importante a tomar en cuenta por el hecho de la discriminación, pues es no solamente el propio consumo de drogas, sino también de que, bueno, el hecho de que tengas una orientación sexual, ¿no? Diferente como comúnmente se ha visto, la comunidad LGTBQI+, pues bueno, eh, muchas veces, incluso dentro de estas comunidades, es más el uso de las drogas que en otras, ya que pues bueno, recordemos que esta sociedad pues todavía no está tan acoplada, ¿no? Todavía tiene muchas ideas, ¿no? Las cuales pues bueno, sufren de mucha discriminación, incluso de violencia en algunos casos. Regularmente pues es con la familia. Entonces pues bueno, este tipo de forma en que la sociedad los trata, pues bueno, causa que pues tengan muchos ansiedad, que tengan depresión, ¿no? Y pues, no, o sea, cualquier persona que esté expuesto a esto, no solamente ellos, pues bueno, este consumo de sustancias, pues bueno, podría ser un poco más, ¿verdad? En dado caso, pues por eso, porque lo ven como pues un escape. Además de que, bueno, en algunos casos se ha dado a conocer de que pues también esta comunidad es muy unida y bueno, también les gusta mucho hacer como encuentros, ¿ok? En espacios, lo que es pues por un ejemplo en bares, en fiestas, ¿no? Y también pues está muy ligado el uso de drogas dentro de ellas, entonces también pues llegan a ser pues estos factores, ¿no? Dentro de la comunidad que hay que tener en cuenta y pues bueno, evitar que se siga dando lo que es pues bueno esta discriminación
no solamente hacia ellos, sino pues prácticamente a cualquier persona y mejorar la calidad de los servicios como tal. Vamos a entender si las adicciones son una enfermedad. Un tema que ha ocasionado distintos tipos de debate a lo largo de la historia. Antes se le consideraba un vicio moral o una simple decisión individual errónea. Pero ya no. Gracias a la ciencia moderna, hoy se le define como una enfermedad cerebral crónica. Esto transforma la responsabilidad ética del médico tratante, ya que se prioriza un tratamiento integral basado en evidencia científica, lo cual es bastante correcto y bastante útil, ya que así evitamos que la persona que esté sufriendo de adicciones se sienta culpable o sienta que la vamos a juzgar o se sienta rechazada por lo que está haciendo. Entendiéndolo como una enfermedad cerebral crónica, nosotros como médicos podemos utilizar esa información para saber cómo ayudar. Sin embargo, como punto positivo, esto nos va a ayudar a que ya no sientan vergüenza para acudir con los profesionales. A nadie nunca le ha dado vergüenza ir con el médico por un dolor de garganta o por un dolor de cabeza. Entonces, ya no nos va a dar vergüenza, en dado caso, de ir por un tipo de adicciones con el médico. Sin embargo, lo negativo es que puede llevar a la deshumanización, ya que si el paciente es solo visto como un simple cerebro enfermo, se va a ignorar el contexto social y su historia personal. ¿Por qué cayó en las adicciones? Esta persona que está sentada enfrente de nosotros en lo que realizamos la anamnesis, ¿qué estaba viviendo? ¿Qué estaba sufriendo? ¿A quién está en su vida? ¿Por qué es que tuvo que pasar todo esto? ¿Qué es lo que lo orilló a esto? Sin embargo, las enfermedades o las adicciones no son simples enfermedades mentales. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque las adicciones pueden llevar a que los problemas de salud sean ya no solo mentales, sino físicos. ¿Por qué? Porque por el consumo o la consecuencia del consumo o a los propios eventos que estas sustancias o situaciones pueden llevar a la persona, pueden ocasionar, o de hecho se ha visto que han ocasionado una mayor mortalidad y morbilidad a lo largo del mundo. Desde cánceres de pulmón, cánceres de esófago, cánceres cerebrales, tumores o incluso cosas que no son consideradas patologías como los accidentes automovilísticos, las caídas, las heridas con objetos punzocortantes o punzocontundentes o los accidentes o incluso el suicidio han aumentado de manera drástica gracias al consumo de ciertas sustancias. Por eso es que nosotros como médicos es sumamente importante que tomemos este rol, el rol de una persona que está dispuesto a ayudar, dispuesto a no juzgar, a entender que las circunstancias de las personas son difíciles y que vivimos en un mundo que se encuentra tristemente enfermo, ya sea por estrés, por problemas sociales o por incluso temas como las guerras, es que se ve tristemente afectado el mundo por las adicciones. Bueno, pero ¿a quiénes puede ser un adicto? Tristemente, el mundo de las adicciones se le tiene un estereotipo bastante marcado y pensamos que solamente ciertas personas que cumplen con cierto perfil pueden ser adictas. Por ejemplo, vamos a contestar una pregunta. ¿Es algo moral o es una enfermedad? Ya vimos que es una enfermedad, eso queda claro. Ya vimos que es que el cerebro se enferma. Pero, ¿en qué momento empieza? ¿Cuando deja de ser algo moral? ¿O en qué momento puede pasar? ¿O todas las personas pueden ser adictas? ¿O tienes que tener cierto perfil para cumplir con una adicción? Por ejemplo, él es Juan, un hombre en situación de calle. Perdió su empleo hace un año y no tiene familia ni personas que lo acojan. Ha vivido en la calle desde que perdió su empleo y tristemente no tiene dinero para consumir alimentos de calidad. Se mantiene
con las donaciones que las personas le dan y ha vivido prácticamente en la basura. A él lo podemos considerar un adicto o a ella. Ella es Sara, empresaria del mundo financiero, egresada de una de las mejores universidades de Estados Unidos y con un puesto muy importante en uno de los bancos más relevantes del país. ¿A quién de los dos pensaríamos que es un adicto? ¿A una mujer exitosa que trabaja en un mundo bastante poderoso? ¿O a un hombre que perdió todo en la vida y que no le ha ido muy bien? Sigamos considerando otro caso. Ella es Dolores, una mujer que vive en la calle desde hace 4 años. Su último trabajo fue limpiando casas, no tiene estudios formales, no sabe leer ni escribir y no tiene familia, nadie que la ayude, y actualmente se dedica a limpiar las calles por donación voluntaria, lo que las personas le quieran dar. ¿A ella la podemos considerar una adicta? ¿O podremos considerarlo a él? Él es Fernando, un abogado muy renombrado que se ha encargado de litigar diversos juicios, principalmente para empresas. El 98% de sus casos los ha ganado y tiene una vida de lujos sin freno. Seamos un poquito discriminativos en este momento. ¿Quién podríamos considerar que son los adictos? Según nuestra sociedad, son ellos. ¿Por qué? Porque son personas con bajo nivel de estudio, personas en situación de calle y personas con problemas. Ellos, al tener la vida perfecta, jamás pensaríamos que tienen algún tipo de drogas, ¿verdad? O que consumen, o que son adictos a algo. Pero si somos razonables, el consumo de drogas, no solamente en México, en distintos países, es algo realmente caro. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una persona que no tiene trabajo fijo y que vive a base de las donaciones de las personas puedan consumir sustancias que pueden pasar de los miles de pesos? ¿Y por qué pensamos que personas con trabajos buenos o exitosos en el mundo no lo van a conseguir? Recordemos que dijimos que él vivía a base de excesos. Él ha estado en distintas fiestas donde distintos tipos de drogas o estupefacientes han circulado. Ella vive en un mundo donde el estrés es tan alto que si no fumas de vez en cuando, o si no tomas algo, o si no tienes algo para relajarte de vez en cuando, no funcionas. Bueno, pero ok, Jorge, se oye muy bonito en papel y tal vez no pase, pero en el mundo eso nunca pasa. Pues no. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos como ellos: Robert Downey Jr., Johnny Depp, Brad Pitt, Demi Lovato y Elon Musk, que son personas que el mundo ha demostrado que son sumamente poderosas en su industria, ya sea en el entretenimiento o en la tecnología. Y ellos mismos han confesado haber sido víctimas de la drogadicción en algún punto. Por ende, es que no podemos decir que porque una persona vive en situación de calle sea drogadicta, o que una persona que tenga un buen trabajo nunca va a consumir nada. Ellos son la viva muestra y el vivo ejemplo de que esto sí pasa, y que en la realidad es algo que sí puede suceder. Entonces, como médicos, si algún día nos llega un personaje a la consulta o un paciente a la consulta con esta apariencia, no nos lancemos directamente a juzgarlo o pensar que todos sus males son por las adicciones a las drogas. Como tampoco podemos ver que llegue una persona en esta circunstancia, nunca va a ser algo que sea inmoral o que sea poco correcto para nuestra sociedad. Bueno, pero hablando sobre el punto del derecho a la salud, ¿cómo podemos describir esto? Bueno, el derecho a la salud a una atención es, o podemos describirlo como una atención médica asequible, accesible, adecuada a la edad y al género,
aceptable, basada en evidencia de alta calidad y es un componente del derecho a la salud de todas las personas, incluso las que consumen drogas. No podemos juzgar eso. Evidentemente, esto incluye el tratamiento farmacológico para quienes experimentan consecuencias negativas a la salud asociadas al consumo, garantizado en nuestro país por el artículo número 4. Entonces, como ya vimos, el derecho a la salud lo tienen todos, sin excepción de personas, sin excepción de características, sin excepción de posición social. ¿Y el derecho a la salud a qué más nos garantiza? Bueno, nos da la garantía del derecho a la confidencialidad. Recordamos lo que platicamos en los primeros puntos de la autonomía, de quién queríamos que supiera nuestra información. Bueno, pues aquí podemos verlo, que es un derecho, algo que está avalado por la Constitución e incluso por códigos penales federales, de los cuales platicaremos en un momento más. Entonces, el derecho a la confidencialidad es que el paciente, esto podemos decir que es, la confidencialidad es el derecho del paciente a que su información médica sea protegida y no divulgada sin su consentimiento. Oye, entonces me estás diciendo que si yo como médico tengo un caso bastante interesante que puede ayudarle a mis alumnos o a la comunidad médica a poder tratar este caso en un futuro, ¿no puedo contarlo? Si el paciente firma un consentimiento para decir que está de acuerdo con que su caso ayude a la comunidad médica, no hay problema. Pero tiene que ser un consentimiento informado, donde no haya posibilidad alguna de identificar al paciente y donde solamente se vaya a utilizar la información relevante. Poniendo un ejemplo, si yo tuviera un paciente del cual voy a realizar una cirugía nueva y que va a ser para la extracción de la vesícula sin dañar distintos tejidos, y quiero realizarla sabiendo que va a ser en un paciente que está enfermo, puedo informarle a mi paciente que me gustaría estudiar el caso para publicarlo en un congreso o en una revista médica, y le diría a mi paciente que solamente se va a hablar de su enfermedad. No se pediría nombre, país, edad, posición laboral, nada que pueda identificar a nuestro paciente, que sea una persona nada más. Pero este derecho tenemos que saber que es algo innegociable. Si tú como paciente dices, ¿sabes qué, doctor? No me siento nada cómodo con que tú publiques mi caso. Perfecto, no lo publicamos. Ahí se queda, nada más. Entre tú y yo. Yo como médico no puedo insistirte, no puedo decirte de una forma más explícita que me des permiso, porque eso está mal. Jamás ningún médico debe de atreverse a tratar de obligar a algún paciente a revelar algo con lo que él no se sienta cómodo. Incluso si el paciente ya había firmado el consentimiento, pero dice después, ¿sabes qué? Lo pensé bien, no quiero, no hay problema, no se publica el artículo, no se estudia el caso del paciente, entra el paciente, se va el paciente y nadie más que tú sabes lo que tuvo. Pero para platicar un poquito más, esos son los puntos principales en los que tenemos que entender o comprender dónde se aplica ese derecho negociable en la historia clínica. ¿Por qué? Porque la protección de datos, el diagnóstico y los tratamientos se quedan registrados en este papel. Aquí anotamos desde el nombre de nuestro paciente, su edad, su sexo e incluso en algunos hospitales es necesario anotar incluso su dirección. Anotamos el diagnóstico. Con el diagnóstico toda la comunidad médica puede entender qué tienes y los tratamientos. En la consulta médica es de reserva absoluta lo dicho y observado en el paciente. No podemos salir del consultorio y automáticamente platicar todo lo que es que el paciente nos comentó. Los resultados del estudio o de los estudios también son altamente resguardados, ya sean imágenes, análisis de casos o reportes. Y la comunicación con terceros, solo con consentimiento o con causa legal justificada.
Por ejemplo, si necesitamos una interconsulta con alguna otra especialidad, se lo comentamos a nuestro paciente y comentamos con otro especialista el caso. Nada más. O en dado caso que se necesite por alguna vía legal informar lo que hemos trabajado, pues ahí es donde podemos hacerlo. Entonces, así es como podremos trabajar esto. Pero el derecho a lo confidencial es algo solo moral. Nadie va a ir a la cárcel si lo rompes. ¿O sí? No, de hecho, sí vas. Si rompes este derecho, sí vas a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque es algo que se guarda en el Código Penal Federal, en el artículo 210, que dice, y cito, se aplicará multa de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y prisión de 1 a 5 años al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento de él pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. De 1 a 5 años en la cárcel solo por contar algo que tu paciente te dijo sin consentimiento, por romper el derecho a la confidencialidad. Algo bastante delicado. Y pensémoslo, como médico, ¿vale la pena perder toda la credibilidad de nuestra profesión por no saber guardar un secreto? ¿Por algo que juramos guardar? Y recordemos, el personal de salud somos las personas a las que nuestros pacientes más confían. Y aquí nosotros nos encontramos en un momento bastante vulnerable, bastante inquieto e intranquilos para ellos. Eso no es moral, eso no es legal, eso no es correcto, contar lo que a ellos les pase. Y ahora imagínense, si en el principal punto hablamos que hablar de las adicciones les da vergüenza, con cuánta mayor razón les daría si supieran que su médico, la persona en la que ellos están confiando, está contando todo lo que han vivido. Pero bueno, hablemos sobre la responsabilidad médica. Solo un médico, y de preferencia un psiquiatra, puede diagnosticar clínicamente un trastorno por uso de sustancias, usando criterios médicos. Ese diagnóstico es el que tiene validad legal, clínica y administrativa. Nadie fuera de un médico, y en particular, como remarco en esta circunstancia, un psiquiatra, puede decirte que tienes una enfermedad o puede diagnosticarte algo por otra vía. Puede hacerlo un terapeuta, puede decírtelo, pero no va a tener ni validez legal, ni clínica, ni administrativa. Entonces, el médico en nuestra figura recae algo sumamente delicado, un diagnóstico de este caso. Psicólogos, trabajadores sociales o consejeros pueden evaluar, detectar y en cierta manera tratar, pero nunca emitir un diagnóstico médico oficial o con efectos legales. ¿A qué nos referimos con efectos legales? Cuando una persona se encuentra bajo estas condiciones, es que se le tiene que llevar a una institución especializada para que lo ayude, pero pedirán una parte médica, un acta médica, algo que realmente avale que esa persona esté enferma, y esa solamente podrá ser bajo el aval de un médico. Ok, entonces, solo el médico puede establecer oficialmente que una persona tiene una adicción. Fuera de eso, todo lo demás son opiniones, no diagnósticos. Entonces, lo que te dijo tu psicólogo, tu trabajador social o alguna persona con la que trabajas es una opinión. Si no te lo dijo un médico, no es oficialmente un diagnóstico. Pero sigamos platicando sobre la responsabilidad médica. El médico es responsable de tratar, acompañar y proteger sin juzgar al paciente con adicciones, actuando siempre con beneficencia y no maleficencia. Sin juzgar. Algo que tristemente sí sucede en la comunidad científica. Si hay médicos que se dan el derecho a juzgar sin entender
que son seres humanos con los que estás trabajando. Son historias, son vidas. Y volvemos al ejemplo de nuestras personas. Él, ¿podremos decir que es un adicto? ¿O él? Bueno, aunque en las fotos se ve claramente quién es el que está consumiendo sustancias, no podemos decir que él, solamente porque traiga un traje fino y un reloj caro, jamás en su vida ha consumido drogas o algún tipo de estupefaciente o que tenga una adicción a cualquier otra circunstancia. Por eso es que es importantísimo que nosotros como médicos nunca juzguemos a nadie. No sabemos ni la historia de él ni la de él. No entendemos qué vivió él para estar así o qué vivió él para estar en esta circunstancia. Volvemos al punto principal. No es nuestro derecho actuar como jueces. Somos personas a las que recurren por ayuda, no para sentirse más juzgados. Entonces, después de todo lo que hemos aprendido aquí, de todo lo que hemos visto y hemos entendido, vamos con un caso clínico para entender o para ver que también quedó comprendido esta circunstancia. Nuestro paciente, Jacinto Hernández Martínez, de 32 años, sexo masculino, con secundaria trunca, de ocupación albañil eventual, vive en Jauja, en Tonalá. El motivo de atención es dolor abdominal intenso y vómitos persistentes. Como antecedentes relevantes, consumo crónico de alcohol y cocaína desde los 18 años, con múltiples recaídas. Su condición social es una red de apoyo bastante limitada debido a un conflicto familiar. Si tuviéramos este paciente y viéramos tanto su escolaridad, su trabajo, su lugar de ubicación y el hecho de que es consumidor crónico de alcohol y de cocaína desde los 18 años y ya tiene 32, pues podríamos sentirnos tentados a juzgar, que de hecho fue lo que se hizo con este paciente, donde se le atribuyeron los síntomas al consumo de alcohol y de drogas. Sin embargo, esto retrasó los estudios debido a que estigmatizaron al paciente. Debido a que distintos médicos de la institución se tomaron el tiempo de atenderlo y de ver, y de realizar estudios laboratorios, se dieron cuenta que lo que tenía era una pancreatitis, una condición que fue ignorada por culpa del prejuicio asociado a su adicción, por culpa del prejuicio social. Entonces, como médicos sabemos que la pancreatitis es una urgencia, y si no se le atiende al paciente, pudieron haber tenido consecuencias fatales. ¿Y por qué no se le atendió? Por el estigma social, por algo que es totalmente grave. Entonces, vamos a ver otro caso. Lorenzo Arriaga Covarrubias, de 45 años, sexo masculino, con escolaridad en un posgrado, es doctor en administración, es empresario de ocupación, vive en las Lomas de San Javier. Motivo de atención, ansiedad, insomnio y dolor torácico atípico. En antecedentes relevantes, consumo crónico de alcohol, benzodiazepinas y estimulantes con automedicación y prescripción múltiple. Un doctor o una persona con un doctorado, como sabemos, tiene una posición social bastante alta. El lugar donde vive y su ocupación lo hacen candidato a una posición bastante alta y donde no se sospecha nada. Entonces, por el dolor torácico atípico se le diagnosticó infarto agudo del miocardio. Pero aquí lo importante, las antecedentes relevantes, el consumo crónico de benzodiazepinas y estimulantes con automedicación. Muchas personas no lo creen, no lo entienden o no se ha dado la información suficiente para entender que los medicamentos son drogas. Y el manejo de estos sin cuidado y sin control médico pueden generar adicción. Las drogas no son solamente cocaína, marihuana, éxtasis, pueden ser morfinas, benzodiazepinas, clonazepam, cualquier medicamento que pueda causar una adicción a los receptores farmacológicos puede ser considerado una droga. Pero en el caso contrario, el trastorno compulsivo por consumo de drogas o medicamentos no regulados fue o es lo que está causando tanto la ansiedad, el insomnio y el dolor torácico atípico. O sea,
Vemos cómo las circunstancias personales de nuestro paciente es que llevan al personal médico, que se supone que es capacitado para entender y nunca juzgar, a ver que el caso de Jacinto, como vemos o vimos que era una urgencia real, a él lo juzgaron por su posición social. Sin embargo, al caso de don Lorenzo, se le pensó que era un infarto, sin entender que era por el consumo de drogas. Entonces, esto nos deja una lección bastante clara. Nunca juzgar, nunca tratar a nadie como si su vida girara en torno a una adicción. Las adicciones son enfermedades, enfermedades que tenemos que aprender a tratar, ayudar y a acompañar. Muchas gracias por su atención y espero que todo lo que vimos en este día sea para el mejor provecho de su práctica clínica. Ahora vamos a hablar del Código Civil y Penal de Jalisco, ya que estos forman parte importante del marco jurídico que regula la convivencia social y que aparte pues protege los derechos de las personas. En el ámbito médico, que es lo que nos interesa en estos momentos, estas leyes tienen gran relevancia porque ayudan a orientar la atención de los pacientes, el respeto a sus derechos y la actuación profesional del personal de salud. Además, conocer estos códigos nos permite entender cómo se protege legalmente a las personas en situaciones de vulnerabilidad, aparte de cómo se regulan ciertas conductas relacionadas con sustancias y cuál es la responsabilidad ética y legal del profesional de salud, que obviamente pues en un futuro vamos a hacer nosotros. Vamos a ver el contexto legal en Jalisco, que pues para comenzar un poquito de contexto, el Código Civil regula principalmente los derechos y obligaciones de las personas dentro de la sociedad, mientras que el Código Penal establece cuáles conductas se consideran delitos y cuáles son sus sanciones, pero vamos a verlo un poquito más a fondo. El Código Civil pues protege aspectos fundamentales como la integridad física y mental de las personas, así como los deberes familiares y sociales. Esto es muy importante en nuestra área de medicina porque muchas decisiones clínicas pueden afectar directamente la salud, la autonomía y el bienestar de un paciente. Pero por otro lado tenemos que el Código Penal tiene la función de sancionar conductas que dañen a otros individuos o a la misma sociedad. En temas de salud pública, esto incluye situaciones relacionadas con violencia, negligencia o consumo y distribución ilegal de sustancias. Ambos códigos pues buscan mantener el orden y aparte proteger los derechos humanos. En el área médica sirven como base para tomar decisiones responsables y actuar conforme a la ley y la ética profesional que pues esta carrera lleva. Ahora veamos el Código Civil y las adicciones, cómo es que se relacionan. O sea, el Código Civil reconoce que toda persona tiene derecho a la salud integral, es decir, no solamente a la salud física, sino también mental y emocional, además de proteger la capacidad jurídica de las personas, aunque en algunos casos de adicción severa puede ser necesaria la intervención de familiares o autoridades cuando exista riesgo pues para el paciente o para terceros. El código también regula figuras como la tutela en casos de vulnerabilidad, especialmente cuando una persona pierde parcialmente la capacidad de tomar decisiones, o sea, por sí misma. Y aparte, pues también debido todo esto al consumo de sustancias, cuando es un consumo muy excesivo de que las personas como que ni siquiera saben dónde están. Otro aspecto importante es el consentimiento informado. Esto significa que cualquier tratamiento médico o proceso de rehabilitación debe realizarse explicando claramente los riesgos, beneficios y alternativas al paciente, respetando pues su autonomía y sus decisiones. En situaciones donde existen menores de edad afectados por estos problemas de adicción, el bienestar del menor siempre será prioritario. Por eso las autoridades pueden intervenir para garantizar su protección y acceso a tratamiento. Todo esto es fundamental en decisiones médicas responsables y pues ayudan a equilibrar la protección legal con el respeto siempre hacia los derechos humanos. Ahora veamos el Código Penal y su relación también con el consumo de sustancias. En el caso del Código Penal, este se enfoca principalmente en sancionar conductas que afectan la salud pública. Por ejemplo, o sea, contempla delitos relacionados con la producción, distribución, suministro o comercialización ilícita de dichas sustancias.
Esta conducta representa un riesgo para la sociedad porque puede favorecer la adicción, la violencia y otros problemas sociales y más que nada de salud. Sin embargo, actualmente existe una visión más orientada a no criminalizar completamente a la persona con adicción. Esto pues significa que se reconoce que la dependencia a sustancias también es un problema de salud y no únicamente una conducta delictiva, lo cual es muy curioso. Por ello, pues, además de las sanciones penales, se busca implementar como medidas de protección y rehabilitación para personas afectadas, ya que como es un problema también de salud, se busca ayudarlas. También es importante, pues, mencionar que el sistema legal intenta proteger a las víctimas, o sea, relacionadas con este tipo de conductas, especialmente casos donde existen daños físicos, psicológicos o sociales derivados del consumo y pues tráfico de sustancias. Pero ahora, ¿qué relación legal tienen las adicciones? O sea, la relación legal con todo esto. Pues la relación entre el ámbito legal y las adicciones es muy estrecha, porque las personas con dependencia suelen encontrarse en una situación de vulnerabilidad jurídica, social y también médica. Por esta razón, el Estado pues tiene como la obligación de garantizar acceso al tratamiento, rehabilitación y atención médica adecuada. El objetivo no debe ser únicamente castigar conductas derivadas de la adicción, sino también atender el problema desde una perspectiva de salud pública. La ley pues busca más que nada proteger la dignidad humana y la autonomía de las personas, incluso cuando atraviesan problemas de consumo de sustancias. En el ámbito clínico, muchas decisiones requieren respaldo legal, por ejemplo, internamientos, tratamientos especializados o intervenciones en pacientes que representan riesgos para sí mismo o para otros. O sea, por eso la legislación funciona como una tipo guía para que las intervenciones médicas sean responsables, éticas y sobre todo respetuosas hacia los derechos humanos. Ahora veremos implicaciones bioéticas y legales con todo esto. Las implicaciones bioéticas y legales pues son fundamentales en el manejo de pacientes con adicciones. Primero, o sea, debe respetarse la autonomía del paciente, es decir, pues su capacidad de ellos mismos de decidir sobre su tratamiento, siempre que conserve pues sus facultades mentales adecuadas. También se aplica el principio de beneficencia, que consiste en actuar buscando el mayor beneficio para el paciente, aunque por otro lado vamos a tener también el principio de no maleficencia, que esto significa que implica evitar daños innecesarios. Esto pues es especialmente importante en casos de internamiento forzados o tratamientos obligatorios, ya que deben justificarse de manera legal y médicamente. Aparte, el principio de justicia busca que todas las personas tengan acceso equitativo a servicios de rehabilitación y atención médica, sin discriminación alguna, sin importar de dónde vengan ni nada, o sea, todos parejos. Además, pues es importante evitar la estigmatización penal indebida, porque pues etiquetar únicamente como delincuente a una persona con adicción puede empeorar su situación y dificultar su recuperación. Y pues el profesional de salud debe mantener un equilibrio entre ley, la ética médica y los derechos humanos, actuando siempre conforme el marco jurídico vigente, que esto es un poquito complicado y por eso es importante mantenernos actualizados siempre respecto a todos estos temas. Pero ahora vamos con un tema también importante, que es la toma de decisiones clínicas. O sea, aquí el médico y el personal de salud deben conocer la legislación estatal para poder actuar correctamente en situaciones relacionadas con adicciones y salud mental. Es por eso que mencionaba que es importante mantenernos actualizados respecto a todo esto y pues conocer, o sea, todo parejito. Es fundamental todo esto para evaluar tanto el riesgo individual del paciente como el impacto social que puede existir en determinadas situaciones. Pues en todo momento debe respetarse los derechos humanos y aplicarse tanto la ética médica como la normativa vigente, o sea, actualización siempre. Y pues actualmente lo que se busca es priorizar la rehabilitación y el tratamiento antes que únicamente irnos como de manera directa al castigo, ya que las adicciones pues son consideradas un problema multifactorial que requiere pues atención integral y enfocada pues en varios, como varios puntos y no solo en uno.
Además, todas las decisiones clínicas pues deben documentarse adecuadamente conforme a la ley, otra vez actual, ya que esto brinda respaldo legal y protege tanto al paciente, pero más importante, al profesional de salud, que seremos nosotros. Y pues a todo esto el objetivo principal siempre debe ser garantizar una atención digna, segura, ética y siempre, siempre basada en el respeto a la persona. Bueno, en esta parte vamos a ver algunas de las principales implicaciones bioéticas actuales relacionadas con las adicciones y la salud mental. Por ejemplo, cuando hablamos de autonomía, el problema es que en estos pacientes la capacidad de decisión no siempre es completamente estable. Una persona bajo intoxicación, síndrome de abstinencia o una crisis emocional severa puede tomar decisiones impulsivas eh, o sin comprender totalmente las consecuencias. Entonces el reto bioético no es solamente respetar lo que el paciente dice, sino que también se trata de evaluar si realmente puede decidir de manera libre y consciente en este momento. En cuanto a la beneficencia, pues es que actualmente se reconoce que el médico no solo debe evitar intervenir, sino también actuar activamente para proteger al paciente, que es como lo que mencionábamos con anterioridad, ¿verdad? Entonces, creo que es un punto por el cual ya podemos tener en cuenta lo que significa. También la no maleficencia, pues que es que hablamos que no se limita únicamente a evitar el daño físico, sino también daños institucionales muy frecuentes como la discriminación o el abandono médico, problemas por los cuales ya platicaron mis compañeros con anterioridad. El respeto a la justicia es uno de los mayores problemas en el estigma. Muchas personas con adicciones tienen dificultades reales para acceder a servicios de salud de calidad. Incluso dentro del sistema sanitario pueden recibir tanto despectivo o menos atención, lo cual representa un problema ético y también de derechos humanos. En la confidencialidad existe otro conflicto importante. La información médica normalmente debe mantenerse protegida, pero cuando existe un riesgo grave para el paciente o para otras personas, pueden existir límites legales y éticos, como por ejemplo en casos de amenaza suicida o conductas violentas, el personal de salud puede verse obligado a intervenir para prevenir daños mayores. Otro debate muy actual es el de la reducción de daños contra la abstinencia total. En algunos pacientes exigir abstinencia inmediata no siempre es realista ni tampoco es efectivo. Por eso muchos modelos modernos buscan primero disminuir riesgos, sobredosis, infecciones o incluso también conductas peligrosas, porque aunque el consumo no desaparezca completamente al inicio. Finalmente, el internamiento debe manejarse con mucho cuidado, ya que no se pueden utilizar como castigo ni como respuesta automática, sino que debe de existir una justificación clínica clara, una evaluación del riesgo y criterios proporcionales, respetando siempre la dignidad y los derechos del paciente. Siguiendo con el tema, ahora hablaremos de las conclusiones de la toma de decisiones bioéticas en pacientes con adicciones que requieren valorar constantemente el riesgo, la capacidad del paciente y el impacto de nuestras intervenciones. Cuando existe un riesgo grave, lo primero es priorizar la seguridad, porque la protección de la vida tiene un peso ético importante. Sin embargo, esto no significa actuar de manera autoritaria, sino que automáticamente primero debemos valorarse cada caso de forma individual. También existen dudas sobre la capacidad del paciente para decidir, entonces es necesario evaluarla clínicamente. No todas las personas con adicciones pierden su autonomía y asumirlo de forma automática sería un error y también una forma de estigmatización. En los casos donde realmente no existe la capacidad de decisión, la intervención debe buscar proteger al paciente utilizando siempre la menor restricción posible, o sea que intervenir únicamente en el nivel necesario para evitar daño. Por otro lado, también si el paciente conserva capacidad, entonces las decisiones deben tomarse junto con él mediante consentimiento informado y la participación activa en el tratamiento. Así como también hay unas situaciones excepcionales donde la confidencialidad puede romperse, especialmente cuando existe una amenaza grave hacia el propio paciente o también hacia terceros. En estos casos, la protección de la vida puede justificar esta intervención. Además, algo fundamental es entender que el tratamiento nunca debe basarse en un castigo, humillación o tampoco discriminación. El objetivo de la atención médica es tratar y acompañar, no sancionar moralmente al paciente por su condición.
Finalmente, cualquier intervención ética debe incluir seguimiento y continuidad en la atención. Resolver solamente la crisis inmediata no suele ser suficiente, si no existe posteriormente apoyo médico, psicológico y social. Muchas gracias.